Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Filosofía en Red. Yo soy el profe Lautaro y con este video quiero inaugurar una nueva sección, podemos decirle, en la que le quiero comentar algunas de las cosas que hablamos en clases, bueno, en este caso presenciales, con mis alumnos y alumnas, que me parecen interesantes como para compartirlas quizás con un público, con una comunidad un poco más amplia, porque por ahí a veces llegamos a conclusiones o a pensamientos o a ideas que pueden llegar a ser interesantes y a servir, o al menos a servir para la vida por otras personas, o al menos como algún puntapié para reflexionar sobre algunas cosas. En la clase de hoy, a la mañana, empezamos hablando sobre Diógenes. El tema de la clase de hoy era Diógenes, su vida, su pensamiento y cómo cómo transformó su pensamiento en su vida. Y yo les contaba, o sea, trabajamos sobre un cuento de un libro que se llama Tan locos como sabios. Son anécdotas narradas de filósofos en la que Diógenes, y en este relato Diógenes se encuentra en un granero después de haber sido exiliado de su ciudad original, que era Sinope, y se encontraba en un granero tirado, y ve a un ratón y dice: qué bien que vive un ratón, yo quiero vivir como él porque no tiene obligaciones, porque no tiene pesos. Diógenes antes falsificaba dinero. Una vez le consultó al oráculo por su propósito, digamos, en la vida, y el oráculo le respondió falsificar moneda, ¿sí? Entonces Diógenes pensaba que lo que él tenía que hacer era falsificar dinero junto con su padre, que era banquero. Cuando en Sinope lo descubren, o lo acorralan y lo expulsan, o lo obligan a exiliarse, o se exilia solo, no está muy bien, no es muy claro lo que sucede. La cuestión es que termina en Atenas, y ahí en Atenas él tiene que reconstruir su propia vida, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando ve al ratón y llega a la conclusión que falsificar moneda no significa cambiar, digamos, o mejor dicho, no significa alterar la fabricación de dinero, no significa crear nuevo dinero, falsificar dinero concreto, sino que falsificar dinero para él significa transformar en caducas las convenciones humanas. Diógenes era una persona que estaba en contra de la vida común en sociedad, de las costumbres sociales, porque consideraba que son tradiciones o costumbres falsas, que no tienen que ver con la naturaleza propia del ser humano. Dejando un poco de lado a Diógenes, esta introducción sirve para comentarles que después de eso, con mis alumnos y alumnas, empezamos a hablar sobre nuestra propia vida en sociedad y empezamos a hablar de la rutina. Surge el tema de la rutina. Entonces yo les pregunto si ellos creían que la rutina es siempre mala en sí misma. Y ahí empezaron a decir que no, porque la rutina por ahí nos otorga cierto orden, cierta estructura, cierto control o seguridad sobre nuestra vida, sobre las cosas que hacemos, sobre cómo utilizamos el tiempo, pero también que la rutina puede llegar a agobiarnos, a aburrirnos, y entonces ahí surge, creo yo, la necesidad de tomar conciencia. Si la rutina me está agobiando, me está aburriendo, bueno, ahí es necesario tomar conciencia de eso para intentar salir de la rueda. Un alumno que estaba buscando algo en el celular dice que la definición misma de rutina que él había encontrado se contradice a sí misma, porque decía que la definición de rutina implica no tener que decidir, es decir, como una especie de acción automática. Y él me dice que mi rutina, o sea, hablándome a mí puntualmente, de ir a la escuela, por ejemplo, a esta escuela a la que fui hoy todos los martes, yo tomé la decisión de ir a la escuela. Y entonces ahí empezamos una especie de debate, ¿no es cierto? Y él me dice: vos decidiste venir, entonces no fue una rutina. Entonces ahí es interesante, me pareció interesante su argumento, cómo intentó, digamos, modificar, cómo intentó, digamos, generar ahí una especie de chicana, podríamos decir, como para hacerme pensar justamente. Y pero ahí empezamos a hablar sobre el tema de las obligaciones, de las responsabilidades que tenemos y de las consecuencias que tienen nuestras acciones si no cumplimos con determinadas responsabilidades u obligaciones. O sea, yo elijo ir a la escuela, pero elijo ir a la escuela porque, bueno, me gusta, pero más allá de eso, porque es mi trabajo y es mi obligación todos los martes a la mañana ir en ese horario a la escuela. Entonces yo decido. Y después empezamos a hablar un poco también de que pensar en la rutina ya mismo implica
romperla. O sea, pensar en la rutina significa romper justamente la rutina. Y esa es la función de la filosofía, ¿no es cierto? Generar una especie de quiebre en nuestra vida rutinaria, en nuestra vida acostumbrada. ¿Y cuál es el objetivo? Tomar conciencia. Digo esto de que pensar en la rutina implica romperla, porque al pensar en la rutina justamente hacemos ese quiebre, ¿no es cierto? Y nos detenemos un momento y nos ponemos a pensar. Y si la rutina implica una especie de acto o de acciones, podemos llamarlas mecánicas, la filosofía genera un detenimiento para decir, bueno, a ver, me detengo y paro un poco esa rueda y me pongo a pensar si esto lo quiero o no lo quiero. Entonces, el objetivo es una toma de conciencia para poder decidir de qué manera continuar con nuestra vida, ¿no es cierto? Ahí yo les mencioné un fragmento de este libro que se llama Free Play, la improvisación en la vida y en el arte, libro que recomiendo muchísimo, en la que el autor, un violinista, que dice que le gusta mucho improvisar, que da conciertos enteramente improvisados con violín, dice, todos somos improvisadores. En todo momento estamos improvisando. Yo mismo ahora estoy improvisando las palabras que uso con ustedes. Pero a la vez tengo más o menos una especie de estructura medio caótica, pero que me ayuda, digamos, a saber qué es lo que voy a decir. Pero con esta base yo improviso. Y un poco lo que les mencioné en este libro, porque él habla justamente de que en todo momento de la vida estamos improvisando, estamos creando. Y esto también lo mencioné para comentarles una idea que tiene Roberto Juarros en este libro, un poeta argentino en este libro que se llama Poesía y Creación, que es una especie de diálogo con otro poeta argentino, Guillermo Boido, donde ahí Juarros dice, y cito, que la capacidad más alta y definitiva del ser humano es la creación, es crear. Entonces, a diferencia del ratón, como pensaba Diógenes, o lo que vio Diógenes o lo que pensó Diógenes al ver el ratón, la diferencia que tenemos con los animales es que podemos crear. El ser humano, según Juarros, mejor dicho, la capacidad más alta y más definitiva del ser humano es la creación. Podemos crear nuestro tiempo, podemos crear nuestra vida, podemos crear y tomar las decisiones que queramos dentro de los límites de los que no podemos escapar, ¿no es cierto? Pero bueno, a diferencia del ratón, los seres humanos podemos crear. Y como una especie de conclusión también quería transmitir que pensemos en nuestras rutinas y que si sentimos que hay algo que nos aburre, que nos agobia o que tenemos ganas de cambiar, ejercitemos lo que Aristóteles llamaba la función propia del ser humano en la ética, que la función propia del ser humano es la razón, la capacidad de pensar. Ejercitemos esa función y tratemos de pensar o una nueva rutina o generar algún cambio en la rutina o alguna ruptura en esa rutina que nos permita liberarnos un poco de la presión que puede ejercer esa rutina en nosotros. Y así constantemente, porque la filosofía no es tarea de un rato nomás, sino de todos los días. Así que bueno, esa era un poco la reflexión que quería compartirles después de las clases que tuve hoy. Díganme ahí abajo en los comentarios si les parece interesante que comparta este tipo de videos, este tipo de reflexiones. Es simplemente eso, compartirle un poco algunas de las ideas que estuvimos charlando en la clase de hoy. Así que bueno, si les gusta voy a tratar de seguir haciéndolo y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Saludos.